hemos dicho anteriormente que la representación de la ley del Padre puede entenderse como una manera de simbolización de la realidad externa. Afirmar que nuestro tiempo es el tiempo del colapso de lo simbólico y de la evaporación del Padre significa afirmar que hay una dificultad siempre mayor para que exista el carácter virtuoso de la prohibición simbólica. Vamos a entrar de nuevo en un tema que se llama que podemos reconocer la realidad exterior solo cuando existe alguna prohibición. Y esta prohibición está representando el deseo de conocer una realidad externa, pero al mismo tiempo de autoindependizarse. El deseo y la ley son dos componentes de relación con lo externo. Significa considerar que la falsa promesa de observación ofrecida por el discurso capitalista enfatiza incestuosamente la función de la cosa fantasmagórica como ideal de cercanía en cuanto goce estructuralmente antisublimante. Cuando una persona decide el proyecto que desea realizar, está sublimando unas catencias, unas energías. Si no está realizando aquello que desearía realizar en su vida, hablamos de una estructura de goce antisublimante. ¿Alguna pregunta? Las temáticas del análisis entonces son demasiado amplias. Enumeremos solo algunas que en la investigación de la historia del psicoanálisis se han trabajado de una manera más especializada. Se ha trabajado la función paterna como la metáfora de la función del padre entre la ley y el deseo. Después, la figura del padre en cuanto a ley, ya de un cristiano de la política de la democracia y el ejercicio del poder también. Eso lo estudió Michel Foucault en Francia, cuando había las modas del poder, el ejercicio del poder y la claridad del saber. La metáfora paterna, el nombre del padre, en cuanto a estructura semántica de un significante. El padre imaginario, el padre simbólico, el padre real, el padre objeto del deseo y del goce por la vida. La metonimia del padre, en cuanto a la representación de la metáfora, las figuras del padre congestuales, de acuerdo, por ejemplo, a una tribu, a una horda primitiva o al capitalismo. La suplencia del nombre del padre, el padre superior, castrante, sádico, el tercer componente que prohíbe, censura y castiga, aquel que transmite la culpa, inhibe y exhibe. Aquí tengo que decir que se trata del yo. Cuando se habla de inhibición y escisión, estamos hablando de la división del yo, donde el yo sufre dos procesos, uno erótico y otro tanático. Alguno construye y el otro es criticado. Cuando el yo se critica a sí mismo, también hay otra parte del yo que quiere realizar la parte erótica constructiva. El protopadre de la horda primitiva, proto quiere decir primero. El protopadre de la horda primitiva es aquel que comanda sobre toda la tribu, incluso sobre las mujeres, ejerciendo el poder en la maternidad, en la horda primitiva. En la Edad Media lo llamaban la ley del pater familia, la parte potestad donde el Estado ejercía el derecho de administrar los hijos por encima del padre. Luego está la figura del padre de la muerte, con el signo del principio de la muerte, el padre de la vida, con el signo del principio de Eros. El padre que es madre al mismo tiempo, porque el padre contiene también una madre por dentro. Es como un doble espejo para el bebé, para el niño. La madre también puede ser un padre. Cuando este padre no ha existido, también representa una metaforización del significante del padre. En este caso habría una ciencia que se llamaría la materología, el estudio de la madre y su relación con la educación. El no padre, el padre ausente, del vacío, del silencio, el padre de Carlos Marx, en cuanto a paradigma político, el padre ley, representante de la sociedad y sus normas, el padre de Peter Pan, el padre lúdico, creativo, es un padre que siempre permanece en la línea. El Peter Pan que representa un yo primitivo, infantil, pero que siempre gobernará sobre la personalidad estructurante del padre. Padre límbico del conflicto, lo mitológico y lo literario. Luego está el padre de la Biblia, es un padre histórico, un padre que gobierna, un padre que ama al pueblo en las escrituras antiguas y quiere salvar su pueblo. Luego a Moisés, a Abraham, y luego en el primer testamento, Jesús es el hijo del Padre que salva al pueblo, es el guía y lo hace por amor. En este caso, no es la ley, representa el amor. El padre del poder representa las escrituras, las estructuras del poder, en este caso sería la estructura del gobierno. Y después están las figuras del padre y la historia.
Retomando el modelo del protopadre primitivo como modelo de organización en las comunidades primitivas, encontramos que hay una semejanza con la realidad infantil. La realidad infantil de la humanidad se asimila a la realidad neurótica de la persona enferma cuando hay un síntoma. Porque hay esfumaturas en negro, partes de negro que a veces no la vemos en los. La vida está llena de colores, no solamente de la alegría. Nosotros nos movemos entre un extremo y otro sin pensar o percibir que hay una serie de bellezas, esfumaturas en medio a esos extremos. Comencemos diciendo que una cosita de color. No sabría que cada necesidad infantil de intensidad para la necesidad que tienen los niños de ser protegidos por el padre, en el malestar del futuro. Vamos a remitirnos constantemente también a la figura de la madre. La madre, en cuanto a la palabra que da la existencia del ser del bambino. El niño conoce la vida por las palabras de la madre. Son las palabras de la madre aquello que ayuda al bebé a entrar en contacto con la realidad externa. Y esas palabras reflejan, digamos, la manera de la cual el niño reacciona ante el mundo externo. Desde el punto de vista histórico, podemos pensar que no solamente el psicoanálisis hizo una configuración general de la figura del padre, sino que además encontramos el padre en la histeria. El padre en la histeria es una figura de amenaza al superyo. En este momento de la historia, en 1910 y 1895, la histeria era una enfermedad mental todavía no catalogada como psicosomática, sino que era derivada de unos procesos fisiológicos externos. La discusión que hubo entre Freud y Freud acerca del origen inconsciente de los síntomas, sobre todo de aquellas parálisis motrices temporales, que bajo la hipnosis podrían responder positivamente a una terapia. Se descubrió que, por ejemplo, la hipnosis podría ser un tratamiento paliativo al reconocimiento de algunos síntomas. Luego de esto se descubrió que había un mundo inconsciente gobernando los síntomas, que la persona respondía a estos síntomas cuando estaba en hipnosis de un modo, pero luego que salía de la hipnosis, la persona retomaba el síntoma, por ejemplo, temblores, parálisis faciales, etc. La relación con el padre de la histeria es simbólica. La figura del padre, cuando figura de la ley y del deseo, es simbólica. Y está afectando terriblemente la producción del síntoma. Tenemos el padre de las fantasías de seducción. Aquí tenemos fantasías de seducción con el mundo de la afectividad inconsciente del niño. El niño es una espuma que absorbe los afectos de las personas que están alrededor. Si este afecto presenta ciertas características, el niño evoluciona respondiendo a esta serie de características. El padre del conflicto edípico. El conflicto edípico se estructura en el momento del nacimiento. No existe un ser humano que se constituya a sí mismo solo. Necesita un padre y una madre. Sería narcisismo, sería autismo. Pasamos al padre de la tragedia de Hamlet. Sabemos que en Hamlet de William Shakespeare había la necesidad de vindicar a aquellas personas que habían hecho mal a las personas de la familia. Se trata de un padre representativo de un enfoque vengativo, como pasa en las tragedias de estilo, Sófocles y Eurípides. Luego está el padre de Dostoyevsky. El padre de Dostoyevsky es un padre depresivo que transmite este afecto a los demás. Entonces se desarrolla toda una trama de depresión generada en torno a unos problemas que se estaban presentando en la sociedad de Rusia. El padre, en cuanto superior, es aquel que enseña a convivir con la realidad externa. Es un padre que nos dice, estos son los caminos que hay en este mundo. Y de esta manera nosotros podemos empezar a percibir cómo se camina en el mundo externo, por medio de las palabras del padre. Luego está el padre del pequeño Hans, de la Lística de los sueños, donde hay un simbolismo patético de los sueños. El padre es representado por unas escenas traumáticas y el niño desarrolla una especie de síntomas que no es capaz de elaborar sino solamente por el retroceso de una transferencia clínica. Descubre que estos caballos, estos seres extraños que veían los sueños, correspondían a representaciones afectivas que venían desde la infancia con respecto a la relación con el padre, o con el símbolo del padre.
El padre del hombre de las ratas es otra situación específica del análisis de Freud en sus casos clínicos, donde las ratas venían a representar las palabras y los insultos de un padre en la infancia que luego desapareció. Luego está el hombre de los lobos, lo hemos dicho, y el padre en el caso de Reber. El caso de Reber es muy patético porque es una persona que él mismo escribió su biografía. Él escribió su biografía de una manera esquizofrénica y psicótica. En esta biografía él decía que era hijo de Dios y tenía la misión de educar al mundo, pero educada de una manera militar, totalmente radical. Y luego se descubrió que esta maldad que él tenía, porque él era un juez militar, esta maldad que él tenía hacia los soldados y hacia toda la educación en general, correspondía con una homosexualidad reprimida, porque él cuando estaba escondido le tomaba fotos con vestidos de baños, y esto hacía que una homosexualidad reprimida explotara por medio de una agresividad, porque era totalmente agresiva. Esta persona escribió su propia biografía y la adjudicaba, sin embargo, al amor a Dios. Pensaba que Dios era un castigador y él tenía que castigar a las demás personas. Levi-Strauss instituye a la familia como un lazo humano y hace posible la ley de la elección del hombre y la mujer, la identidad misma del grupo familiar. Habíamos dicho que hace parte de un simbolismo. El ser hijo, el ser madre, el ser padre corresponde a un simbolismo en relación con la cultura, en relación con un contexto, nunca solo, porque no existe una persona que se haya constituido a sí misma, sola ella misma. Sería un delirio psicótico pensar que uno puede vivir solo sin los demás, sin relacionarse. Es una existencia que encontrará sentido solo cuando haya encontrado otro lazo afectivo alternativo, no consanguíneo, un vínculo que haga posible una nueva descripción simbólica del deseo por el otro. El sentido de pertenencia y tendencia hacia el caminar adelante conforman dos polos opuestos de la subjetividad humana. La función de identificación al pertenecer a una comunidad, al sentirse juntos, al arraigarse de una cultura de grupo, y la pulsión que tiende hacia el movimiento, el viaje, a realizar nuevas experiencias, a involucrar y sublimar las propias diferencias, a desunirse, a conquistar un deseo que sea propio. Cuando triunfa el amor hace que la pareja o el grupo realice proyectos. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Entonces aquí dice, la pulsión, que es la tendencia al amor, realiza y prospecta a las personas, los prospecta hacia el futuro, teniendo unos objetivos. Sería de la naturaleza misma, pretende que los seres vivos, en este caso los mamíferos, obtengan sus propios objetivos. La naturaleza misma no pide tanto. Nos dicen en la escuela, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algunos no se reproducen, pero la naturaleza misma pide poco. Somos nosotros los que hacemos compleja la relación entre las personas. No solamente la parte tanática, sino también la ambigüedad. Lo que caracteriza el deseo con su relación con la ley es la ambigüedad del ser humano. Hablamos de la diferencia generacional, otro tema importantísimo. Hablamos de las diferencias entre las generaciones. Es que sí, es que la generación de mis abuelos y mis abuelos ya no es la generación del internet, de videogames, de TikTok o de Facebook. Nos diferenciamos un poco en las conductas en que seguimos con el conocimiento de códigos diversos. Allí donde existe el conflicto, existe el reconocimiento de la alteridad del otro. Hay confrontaciones destinadas a diferenciar entre lo uno y lo otro, destinadas a volver imposible la reducción de un otro a la voluntad de un alter ego. Si las diferencias generacionales saben nutrir adecuadamente el carácter constitutivo del conflicto, sabrán discernir además los factores ambientales, recursos, signos, vinculares, ligados a la producción de los procesos. Pero es positivo que cada generación tenga cosas nuevas con respecto a la generación anterior. No estamos hablando de lo peor o lo destructivo, no. Es enriquecer la labor de simbolización con respecto a los demás. Los abuelos nos enseñaron cantidad de cosas, nuestros bisabuelos también, el trabajo, el esfuerzo por la vida, ellos les tocó mucho más difícil que nosotros, que ya tenemos todo listo. Entonces, retomar, reconocer todos estos valores para las nuevas generaciones. El problema con las nuevas generaciones es que piensan que ya no tienen y no son representados por el deseo de vivir porque nosotros les damos todo. No, usted no necesita nada porque yo le doy todo. Eso es una equivocación grande. El hijo necesita sentir el deseo de poder luchar por algo. En Europa le regalan un carro al niño cuando cumple 3 años. Cuando cumple 5 años le regalan un apartamento. ¿Qué va a hacer este niño en la vida? Ya tiene cuentas bancarias. Y reciben las herencias de los papás, de los abuelos y de los tíos.
Entonces estos niños se ven sometidos a una serie de depresión, viene una depresión, entonces yo para qué nací, y viene el suicidio. No, es que yo me suicido, ¿qué voy a hacer? Me dieron todo, me dieron la casa, me dieron las cuentas de la obra, me dieron la música. Entonces viene la depresión. Una gran cantidad de jóvenes están suicidando debido al hecho que no han encontrado una representación efectiva adecuada en la lucha por una perspectiva. Otro punto que quería tratar en otro de los libros, que ahorita nos invita a que miremos los libros, es el luto. Cuando una persona falta, queda el vacío de esta persona que se ha ido. Es una cosa positiva que este padre ausente haya dejado a nosotros todo un conjunto de enseñanzas, de representaciones, de propuestas de vida. La condición de cada factor en aquello que se hereda implica la muerte sin retorno del padre y el correspondiente luto por él. Un proceso de luto que primero genera inconformidad, una rabia, una ira. Esta persona que estaba aquí ya no está. Queremos, digamos, no aceptar esta realidad. Luego, el paso del tiempo, dirá si este luto se ha elaborado, porque la realización crítica del padre viene cuando ya no está. Y a veces valoramos a estas personas cuando ya no están, por el sentido de culpabilidad. El vivir sin esta persona, el sujeto quedará como aplastado por el peso del padre de la obra ideal. En este caso no hay tristeza, sino que hay una especie de resentimiento. ¿Por qué? Porque se ha ido la persona que más quería, que más amaba, quien confiaba todas las expectativas. El padre real, el padre originario y el padre simbólico. Una vez postulada esta distinción que refuerza las diferencias entre el padre simbólico y el padre real, se precisa finalmente el auténtico estatuto del padre, estructuralmente implicado en el conflicto dínico. El padre no es un objeto real, sino que es un objeto. ¿Qué es un objeto real entonces? El padre es una metáfora. ¿Una metáfora de qué? Es un significante que es colocado en el lugar de otro significante. El padre es un significante que ha sido sustraído a otro significante. Esta es la única motivación de la intervención del padre con el complejo edípico.